hemos dicho que se van a guardar las variables. Entonces, como las variables yo las voy a ingresar en orden, la primera es la dependiente y las que vienen después son las explicativas, entonces voy a usar un comando, ¿sí? En el mundo de la programación se llama tokenizar, ¿sí? Generar tokens, ¿de acuerdo? Donde a la primera variable la voy a identificar como la dependiente y al resto de variables las voy a identificar como las explicativas. Entonces, en inglés, si quiero, por ejemplo, agarrar, conseguir algo, uso el verbo get, ¿no? Y justamente el comando se llama get token, conseguir un token, tokenizar barlist. Get token. Entonces, ese es el comando, get token. ¿Para qué sirve? Me va a servir para separar la dependiente de las explicativas. Acá tengo una dependiente y una explicativa. No puedo agregar más. Entonces, ¿qué hago? A continuación, pongo cómo se va a llamar la dependiente. Le voy a decir que se llame Y. Le puedo poner otro nombre, pero trabajemos siempre con nombres cortos, ¿no? Y a las explicativas les voy a llamar X bars, por ejemplo. Ahí van a estar las explicativas. Y le voy a decir que todo esto, dos puntos, lo saque de barlist. Voy a adelantar acá. Entonces, fíjense la lógica de esto. Es que de barlist lo va a partir de esta manera, ¿no? La primera la dependiente y la siguiente las explicativas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo parte de esta manera. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo sé que esto funciona bien? Bueno, para probar que esto funcione bien, simplemente voy a decir que me haga un display. Vamos a ponerle acá comillas y luego, como llamamos a las locales, que me muestre Y. Y Y debería ser esta de acá, ¿no? Horas trabajadas. Fíjense que sí, ¿no? Está mostrando Y efectivamente, ¿de acuerdo? Acá podría agregar más variables explicativas si quiero. Vamos a agregar todas las que quiera. WA, WE. Agrego todas estas variables explicativas. Si quiero acá también le digo que me muestre las variables explicativas. Y le pongo acá comillas. Esto solo para mostrar, para probar que GetToken está funcionando bien. Está, ¿no? Está mostrando los dos grupos de variables. Perfecto, mira. Está bueno esto, está funcionando bien. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es que para estimar por mínimos cuadrados ordinarios estimamos por matrices. Usamos matrices. Y las matrices, para que funcionen, no deben tener missing values, no deben tener valores perdidos. El hecho de tener valores perdidos, ¿sí?, va a hacer de que nosotros no podamos realizar operaciones de este tipo, ¿no? Multiplicar matrices, tomar una apuesta, sacar la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos asegurarnos, ¿de acuerdo?, de que las matrices con las cuales trabajemos no tengan valores perdidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Y a partir de dónde va a construir las matrices, a partir de la información que tenemos en la base de datos. Esta es la información que tenemos en la base de datos y la vamos a transformar en matrices. ¿De acuerdo? Puede pasar, acá no está pasando, ¿no? Pero puede pasar que por ahí tengamos un valor perdido y eso te afecta cualquier tipo de operación que hagas con matrices. Entonces, simplemente esto de acá es un seguro para hacerlo siempre. Entonces voy a agregar acá un nuevo comando y este comando me va a asegurar, ¿sí?, de que al momento de construir matrices, ¿sí?, no incluyamos valores perdidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aunque, como les decía, acá no necesitamos eso porque no hay valores perdidos, no tenemos ningún tipo de valor perdido, pero, ¿sí?, pero es bueno, digamos, hacerlo justamente para poder evitar ello. Entonces, el comando ¿sí? Hacemos y le ponemos acá un nombre. ¿Sí? Le voy a poner un nombre, por ejemplo, BP. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? El objetivo de esto justamente es identificar, ¿de acuerdo?, si es que en la base de datos hay valores perdidos. ¿Sí? Ok, ya está.
Usualmente en inglés se suele poner, se suele crear, después de Mark Sample, se suele crear esta dummy que se llama reuse, ¿no? Es como, básicamente estamos juntando, ¿sí? To y use, ¿no? Y con eso se crea una dummy, ¿no? Y la dummy va a tomar el valor de 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Si es que no hay valor perdido y 0, si es que hay valor perdido no. Pero podemos ponerle cualquier nombre si nosotros queremos, ¿no? BP, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué va a asegurar? Esto va a asegurar que al momento de construir matrices, vamos a construir las matrices, para construir una matriz, para llevar la información que nosotros tenemos en la base de datos, en esta base de datos, y transformarla en matrices, acá nosotros usamos vamos a usar acá el mkmat, que es makeMatrix, ¿sí? Y lo que decimos es que la variable dependiente, ¿sí? La variable y que la va a jalar acá de getToken, ¿sí? Que me construya una matriz, y acá le vamos a poner una condición, if BP, es decir, ¿sí? Que me construya la matriz siempre y cuando no contenga valores perdidos, es decir, siempre y cuando se cumpla esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, BP solo se queda con aquella información, ¿de acuerdo?, que no es valor perdido. Entonces, por eso le ponemos esta condición. Ok, y ahora, para terminar con este código, hay que ponerle el nombre a la matriz. Matrix, de la matriz le vamos a ponerle el nombre Y. Esa es la, ¿sí? Esa es nuestra variable dependiente. ¿Ok? Entonces hasta acá, por ejemplo, ya hemos construido el vector de la variable dependiente, que no va a ser otra cosa que las horas trabajadas. Ahora, para las variables explicativas hacemos lo mismo. mkmat xwars, también que cumpla la condición. Matrix, y acá le vamos a ponerle por ahora X minúscula. ¿Está? ¿Y qué necesitamos? Acá, por ejemplo, lo que va a hacer es construir matrices con todas las explicativas que nosotros incorporemos, pero falta una columna de unos. Para la columna de unos, lo que hacemos es, nos creamos una matriz llamada X y usamos la función join, ¿de acuerdo? Que me va a servir para poder construir un vector de unos. Entonces acá hay una función que es la función RobSoft. Para jalar el número de filas, jalamos el número de filas que hay en X, ¿no? En esta matriz X. Le pedimos que sea un vector columna y que digamos que ese vector columna, ¿sí?, sea un vector de unos. Y acá le agregamos nuestra matriz X. ¿Ya está? Ya está. Entonces con eso hemos definido la dependiente y hemos definido X, que tiene que tener una columna de unos y la columna de las explicativas. ¿Ok? ¿Estamos? Y ahora sí, aplicamos nuestra matriz de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Mat B es igual a la inversa de X transpuesta por X o X transpuesta por Y. Cerramos acá, quitamos este paréntesis y listamos nuestros estimadores, matriz B. Y ahí estaría, ya tendríamos nuestro programa de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí?, para poder estimar, digamos, cualquier modelo mediante MCO. Ya sabemos de que acá, ya sabemos por teoría de que los resultados no nos van a ayudar mucho, van a servir como referencia, van a estar sesgados, pero ya tenemos nuestro programa, ¿sí? ¿Ok? Digamos que las primeras partes son preparaciones y luego ya es la construcción de matrices y al final, digamos, aplicar la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios.
¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, corramos nuestro programa y empecemos a mirar los resultados. Vamos a correr el programa. Ya. A ver, vamos a ver errores, ¿ya? Voy guardando esto primero. Voy guardando el do file. Ya, cuando te sale que hay un error de conformability, ¿no? Significa de que hay una de las operaciones, ¿de acuerdo?, que se está haciendo, ¿de acuerdo?, donde, digamos, donde no puedes multiplicar, ¿sí? Entonces, esto está pasando acá porque por error, fíjense que acá puse y transpuesta, ¿no? Acá al final, ahí lo quito, y ahora sí, ¿no? Y la X también. ¿Ah? Y acá hay una X transpuesta que también está de más, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces por error puse ahí dos transpuestas que no debía, ¿no? Porque la fórmula es X transpuesta por X transpuesta por Y, ¿no? Entonces ahora sí. ¿De acuerdo? Ok, entonces, eso es lo que tenemos hasta acá. Esa es la constante del modelo. Esto de acá es la esperanza condicionada de Y, dadas las variables explicativas en este modelo. ¿Sí? La interpretación correcta de la constante del modelo es que hay 900, en promedio, el promedio condicionado, ¿de acuerdo? El promedio condicionado, la variable dependiente son horas trabajadas, ¿de acuerdo? Horas trabajadas. La interpretación siempre es en función de las unidades de medida de la variable dependiente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la esperanza condicionada o el promedio condicionado de este modelo son 940 horas trabajadas. Eso es lo que podemos decir. ¿Ok? Como este es un modelo que pertenece al mundo de la microeconometría, el ceteris paribus siempre tiene que estar presente al momento de interpretar. ¿Sí? ¿Ok? Cuando empezamos a interpretar las variables explicativas, ¿sí? Algo que podemos observar es que esta variable de acá es si es que en el hogar hay hijos menores de 6 años. Es una variable tan. 1 si es que en el hogar hay hijos menores de 6 años y 0 si es que no lo sabe. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? De que si en el hogar hay hijos menores de 6 años, la mujer trabaja 462 horas menos. Ceteris paribus, manteniendo todo lo más constante. Y si hay entre 6 y 18, trabaja, o sea, niños entre 6 y 18 o adolescentes, ¿no? O personas entre 6 y 18, la mujer trabaja 91 horas menos, ceteris paribus, manteniendo todo lo más constante. Porque esto hace sentido, justo les comentaba, ¿no? El hecho, digamos, de que conforme los hijos van creciendo, hay menos dependencia, entonces puedes dedicarle más tiempo digamos, al trabajo, ¿de acuerdo? Estás dedicando más tiempo al trabajo, entonces el efecto debería ser menor, ¿sí? Intuitivamente esto hace sentido, ¿de acuerdo? Acá lo que me está diciendo es que a mayor edad, 13 horas trabajadas menos, ceteris paribus, ¿de acuerdo? Por cada año adicional, ¿sí? La mujer trabaja 13 horas menos. Y acá me está diciendo que a mayor nivel educativo se trabaja más, ¿no? 53 horas más, ¿sí? Por cada año adicional, digamos, de formación educativa, la mujer trabaja 53 horas más, ceteris paribus, manteniendo todo el constante. Fíjense que este modelo me da resultados que son razonables, ¿no? ¿De acuerdo? Intuitivamente, esto parece que está bien, ¿no? Intuitivamente esto está bien, ¿de acuerdo? Hace sentido todo, ¿sí? Hay una razonabilidad detrás, ¿no? Claro, yo esperaría de que a mayor edad se trabaje menos y a que a mayor nivel educativo se trabaje más, y esperaría de que conforme los hijos se vuelven menos o se vuelven más independientes, ¿de acuerdo? Se pueda destinar más tiempo, digamos, a trabajar, ¿no? Entonces todo el modelo, ¿sí?, hace sentido, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema acá? Justamente el problema, ¿de acuerdo? Porque estamos en un mundo de truncamiento, el problema, ¿de acuerdo?, es que estamos ignorando, ¿de acuerdo? Estamos ignorando toda esa acumulación de información que tenemos en el cerebro. Es más, en este modelo, el modelo de truncamiento, ¿de acuerdo?, lo que está asumiendo es que esa información no existe, ¿de acuerdo? Eso es lo que está asumiendo, eso es lo que está asumiendo MCO, ¿ok? MCO no está tomando en cuenta
justamente no está tomando en cuenta que está trabajando con una distribución que no está completa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces uno se pone a pensar, si mi distribución estuviera completa, el promedio que yo saque de acá va a ser diferente que el promedio que yo saque de acá, ¿no? Si mi distribución estuviera completa, ¿no? Va a ser diferente que este promedio, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo menos intuitivamente, ¿sí? Me voy a dar cuenta de eso. ¿Y por qué está tomando solo a los niños No. de 6 años? ¿O? No, es porque solamente está tomando a las mujeres que trabajan. Entonces, cuando tú haces una encuesta, ¿no? Yo quiero hacer una encuesta respecto de cuántas horas trabajan las mujeres, ¿no? Entonces tomo una muestra, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si efectivamente las mujeres están trabajando en el mundo laboral o en su casa, porque en ambos casos es un trabajo, ¿no? Las que están trabajando en el mundo laboral, tú les preguntas, ¿y cuánto trabajas al año? Hacen un cálculo y te dicen, mira, yo trabajo 500 horas al año, ¿no? Otra también le pregunta, mira, yo trabajo 450. Y justamente le preguntas a una que trabaja en su casa, y te va a decir cero, ¿no? Justamente te va a decir cero. Adelante, adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta base de datos? Lo que está pasando es que se está recogiendo el efecto, justamente ese efecto, mira, horas trabajadas, tengo un montón de ceros, porque son mujeres que trabajan en su casa, y luego ya tengo información, ¿sí?, de la cantidad de horas de las mujeres que están en el mundo laboral. Entonces, por eso es que la variable, en este caso, al principio estuve explicando que esta es una variable que está censurada, porque hay una acumulación de masa de probabilidad. ¿De acuerdo? En el truncamiento, lo que se hace es que todo esto se dropea, se elimina. ¿De acuerdo? En el truncamiento no estamos considerando esos valores. ¿De acuerdo? Entonces hay un truncamiento. ¿Ok? Entonces en el truncamiento no consideramos justamente esos valores, pero esa información que está ahí. Por eso es que la distribución no está completa. Porque acá tenemos a las mujeres. La pregunta es, oiga, ¿y qué pasó con las mujeres que sí te respondieron? ¿No? ¿Por qué eliminaste esa información? Porque la verdadera distribución es esta. Y tú estás trabajando con una distribución de este tipo porque lo que has hecho es truncar, has eliminado esa información. Entonces, el promedio de la distribución completa no va a ser igual al promedio de la distribución truncada. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, justamente es por el comportamiento de la variable dependiente. ¿Sí? Y quiero volver a repetir este mensaje porque es importantísimo. Que el modelo va a depender, o sea, el modelo que nosotros elijamos como economistas, como investigadores, va a depender de cómo se comporta la variable dependiente. ¿Sí? Cómo se está comportando. ¿Sí? Si usamos MCO con variables de este tipo, ¿sí?, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Estimadores sesgados inconsistentes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? El modelo depende de cómo se esté comportando. La variable dependiente. Entonces tú cuando haces una tesis, cuando haces tu investigación, la variable dependiente es la variable del problema, ¿no? Esa es tu variable del problema. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es el problema que tú tienes que enfrentar. ¿Sí? Entonces, si yo veo que la variable dependiente tiene un comportamiento particular y que MCO me exige que la variable sea continua en todo su dominio, entonces pienso dos veces si tengo que emplear MCO. De repente tengo que emplear otra cosa. Entonces acá lo que te está diciendo es no emplees MCO. Si la variable se comporta de esta forma, no emplees MCO. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, con MCO hemos obtenido estos resultados, que son resultados que parecen razonables, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si empezamos a trabajar con un modelo truncado? ¿Okay? Vamos a trabajar con nuestro modelo justamente truncado. Fíjense que hasta ahora no estamos usando ningún comando detrás. ¿Sí? Vamos a empezar nosotros a trabajar justamente con nuestro modelo truncado. ¿Sí? Entonces, para trabajar con nuestro modelo truncado, nosotros tenemos que, estamos acá, ¿no? Estamos en este primer caso. Tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, cómo está construida, ¿de acuerdo? Cómo está construida, en este caso, la función de densidad. La función de densidad es todo esto. F de x minúscula entre 1 menos f mayúscula, ¿no? Esa va a ser la función de densidad. Esta de acá. Cuando ya esta función de densidad, digamos, la trabajamos con la normal, justamente va a ser eso. ¿Ok? Entonces,
si nosotros queremos trabajar la función de verosimilitud, lo que tenemos que hacer es justamente usar la función de densidad de la truncada. Y este es truncamiento inferior, truncamiento por la izquierda. Esto también tiene un nombre, se llama la razón inversa de Mills. Así se conoce, razón inversa de Mills. La división entre la densidad de 1 menos la función de distribución acumulada es la razón inversa de Mills. Entonces, este es el Leibniz. ¿De acuerdo? Luego lo que hacemos es tomar el logaritmo de esto. Esto de acá, ¿qué va a pasar? Si tomamos el logaritmo de esto, esto de acá se va a volver en la sumatoria del logaritmo natural menos el logaritmo natural de 1 menos la función de distribución acumulada en A. Y esto es lo que programamos. Donde este A, que es el valor del truncamiento, es un valor que tiene que estar estandarizado. Le podemos llamar Z, Z es igual a A menos el promedio, que va a ser X beta, entre el desvío, ¿no? Entonces, digamos, en vez de trabajar con este A, reemplazamos Z acá y reemplazamos Z ahí. Porque tenemos que estandarizarlo. ¿De acuerdo? Lo estandarizamos y ya estaría, ¿no? Entonces, esto es lo que terminamos programando para trabajar con un modelo truncado. ¿Ok? Y de esta forma ya estaríamos trabajando de manera correcta. ¿De acuerdo? Estaríamos trabajando de manera correcta este modelo. ¿De acuerdo? Algo que deberíamos hacer ahora es eliminar los ceros, porque el modelo truncado no considera los ceros. ¿Sí? A diferencia del modelo censurado, que lo vamos a ver, donde sí se van a considerar los ceros. El modelo truncado, para mí los ceros no existen. ¿Sí? El modelo censurado sí. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, pero esta es su función de verosimilitud. Esto es lo que vamos a terminar programando ahorita. A ver. Vamos a ver. Modelo truncado. Y este es truncado. Este es truncamiento inferior. O también conocido como truncamiento por la izquierda. Puede tener truncamiento por la izquierda, truncamiento por la derecha, a veces también es muy común porque cuando tú empiezas a preguntarle los ingresos a las personas y quieres estimar un modelo de ingresos, te vas a dar cuenta de que hay un determinado nivel de ingresos en que la gente ya no te dice. ¿No? Dice, bueno, hasta 10.000 soles te dicen, y estos son mis ingresos, pero por encima de 10.000 soles ya no hay data, ¿no? Entonces esa variable tiene una distribución que no está siendo completa y tiene un truncamiento por la derecha, ¿no? Está truncado en 10.000 soles, ¿no? Truncamiento a ambos lados, eso es más raro. ¿De acuerdo? Pero igual vamos a inventar una data por ahí para trabajar con truncamiento a ambos lados, ¿sí? ¿Okay? Lo más común es por la izquierda, por la derecha, pero a ambos lados sí es raro, ¿no? Es raro tener variables que tengan ese tipo de comportamiento, ¿sí? Esto también nos exige a nosotros como economistas, como investigadores, ¿sí? Tener un conocimiento pleno de la variable dependiente, de cómo se comporta, de cómo han tratado otros autores a la variable dependiente, ¿no? Nos da esa responsabilidad para no hacer econometría por hacer econometría, es decir, para emplear cualquier tipo de modelos, ¿no? A veces los economistas nos confundimos. A veces los economistas lo que hacemos es primero elegimos un modelo rimbombante, ¿no? Un modelo que tenga muchas cosas, ¿no? Muchos nombres, ¿sí? Que sea un modelo bayesiano, de dos colas, etc. Cuando lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Y se van a dar cuenta de eso, ¿no? Muchos títulos de investigaciones tienen eso, ¿no? Tienen el título de la metodología. ¿Sí? Un modelo bayesiano, con tantas cosas, etc. Cuando lo primero que nosotros deberíamos hacer es ver cómo se comporta la variable dependiente y en función de eso elegir la receta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la mejor receta respecto al comportamiento de la dependencia? Ok. Dicho eso, vamos con nuestro modelo resultado. Capture Program. Vamos a llamar
llamarle un MN sin la C, porque ya existe una palabra reservada para funcionamiento. Entonces, program define un LL. Ok. Vamos con los argumentos. Primero LNF, X beta. Y acá viene un tema importante. Como nosotros necesitamos estandarizar y como estamos trabajando con la normal, ¿sí? Necesitamos estimar también sigma. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos por definición, bueno, sigma es la raíz cuadrada de la varianza. Por definición sabemos que la varianza tiene que ser positiva. Entonces acá, como argumento, también agregamos una variable que sea ln sigma, como el logaritmo natural de sigma. Y como sabemos que el logaritmo natural de una variable no toma valores negativos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces con esto nos vamos a asegurar que sigma tome valores positivos, ¿sí? Eso por un lado, y luego por otro lado vamos a construir variables temporales que necesitamos. Por ejemplo, una de ellas es la estandarización de A. Esto de acá, ¿no? Esta estandarización, ¿ok? La estandarización, digamos, del punto de corte. Necesitamos hacer eso. Necesitamos también definir sigma. Y vamos a agregar también acá el denominador. El denominador es 1 menos la función de distribución acumulada. También vamos a agregar el denominador. ¿Sí? Ok, entonces, como argumentos, ¿sí? Como argumentos, el logaritmo natural de la función de verosimilitud, x beta, ln sigma, y como variables temporales, ¿sí? ¿De acuerdo? Z, que es la estandarización del punto mínimo, sigma, que no va a ser otra cosa que la exponencial del logaritmo natural de sigma. ¿De acuerdo? Porque si le tomamos la exponencial al logaritmo natural, vamos a recuperar sigma. ¿De acuerdo? Y va a ser un número no negativo. Y el denominador va a ser esto, 1 menos la función de distribución acumulada. ¿Sí? Ya tenemos eso. Ahora vamos a empezar a definir. Primero empezamos a definir todos los componentes que están en la parte temporal. Vamos a generar. Siempre generamos con la máxima precisión, que es logo. Y empezamos a primero definir Z. ¿A qué es igual Z? Pero antes de eso hay que ir en orden. Primero mejor sigma. Vamos a definir sigma. ¿Sí? Vamos a logo sigma. Antes de eso sigma. ¿A qué va a ser igual sigma? Sigma va a ser igual a la exponencial va a ser igual a la exponencial de ln sigma. Bueno, la exponencial de esto, del logaritmo natural de sigma. Y ahora sí, podemos definir z. ¿A qué va a ser igual z? Al punto de corte. En este caso, fíjense que el punto de corte para este modelo es el 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el 0. Ahí está. Ese es el punto de corte. Entonces acá tendríamos A vale 0 menos x beta entre sigma. Hay que estandarizar z menos x beta y todo esto dividido entre sigma. Fíjense que esto es recontra intuitivo, súper intuitivo. Entonces ya hemos definido sigma, ya hemos definido z, me falta definir el denominador. ¿Ok? Entonces, definamos el denominador. El
denominador va a ser igual a 1 menos la normal acumulada. ¿Cómo escribimos la normal acumulada? Normal. ¿Evaluando qué? Evaluando ZA. ¿Sí? La normal acumulada justamente evaluando ZA. Ok. ¿Qué suele pasar? Lo que suele pasar es que 1 menos la evaluación de la normal acumulada en ZA, ¿de acuerdo? Es un denominador, ¿sí? Lo que lo que se suele hacer muchas veces, como al ser un denominador, ¿sí? Nosotros debemos procurar de que este valor no sea 0, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos una condición a esto, ¿de acuerdo? Entonces decimos, reemplazamos el denominador, replace, perdón. No, acá el denominador, todas estas son variables locales, todas estas, porque han sido definidas acá. Entonces hay que llamarlas como corresponde. Vamos a reemplazar el denominador que sea igual al máximo entre el denominador que hemos calculado y un valor, ¿de acuerdo? Un valor bien pequeño, pero que no llegue a ser 0, ¿no? En el caso de esto, nosotros pusimos 1e a la menos 12. ¿Está? Y con eso nos estamos asegurando, un poquito para acomodar esto. Ya, con eso nos estamos asegurando de tener un denominador que no sea igual a 0. Ya está, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué nos falta? Hemos definido Z sigma el denominador, ¿sí? Ahora lo que nos falta es definir la función de verosimilitud. En la función de verosimilitud es esta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que hacer. Y ya estaríamos. Entonces, para la función de verosimilitud, replace el DNF, el cual, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, la función de verosimilitud es igual al logaritmo natural de la función de densidad evaluado en A. ¿Sí? Ok, logaritmo natural de la función de densidad. ¿Cómo escribo la función de densidad? Normal den. Ese es el comando para escribir la función de densidad. Normal den. ¿De acuerdo? Hay que recordar, es importante saber que esta función de densidad no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2pi exponencial de menos, en este caso sería menos z cuadrado sobre 2, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Podemos usar normal den o también podríamos usar esto directamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero normal den está haciendo eso. Entonces, normal den ok. Aquí dentro del normal den, ¿sí? Esa es una Z, ¿no? Esta es una Z, ¿sí? Básicamente esto es una Z. Pero esta de acá, a ver, vamos a hacer acá. Una pregunta, ¿no? Cuando nosotros estimamos un modelo econométrico, un modelo, digamos, de regresión lineal por máxima verosimilitud, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esta Z, se acuerdan? Cuando estimamos un modelo de regresión lineal por máxima verosimilitud. Lo hemos hecho en algún momento, ¿se acuerdan? Al error, ¿no? ¿Y a qué se mueve el error? Y menos x beta, ¿no? En un modelo econométrico es así, ¿no? Ese es el error, porque si tu modelo es igual, y es igual a x beta más c, entonces despejas y es y menos x beta. Este x beta es como si fuera la media de y, ¿de acuerdo?
¿Ok? Entonces este Z está jugando ese papel. ¿Sí? ¿Ok? Está jugando ese papel porque encima esto está dividido, porque cuando ya estamos hablando de Z, significa de que a esto yo le he restado su media y lo he dividido en su desvío, ¿no? Con su desvío. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se acuerdan, en la normal, acá está dividiendo por sigma. ¿Ok? Por eso es que yo puedo construir Z. ¿Ok? Entonces, yo tendría, esto de acá va a ser el error, y al ser dividido entre Z, ya se va a transformar, entre sigma, esto de acá se va a transformar en Z. ¿Sí? Entonces, si es así, fíjense que los argumentos que vamos a tener acá van a ser los siguientes. Dentro del normal den, vamos a tener los siguientes argumentos. El primero va a ser la variable dependiente, ¿no? Siguiendo justamente esta lógica, ya sabemos que así escribimos la variable dependiente. ¿Sí? ¿Y cuál es el promedio de la variable dependiente? El promedio de la variable dependiente es xz, entonces vamos a incorporar acá el promedio de la variable dependiente, que es xz. ¿Y qué más necesito para estandarizar la media? Necesito el desvío, ¿de acuerdo? Necesito el desvío, ¿no? ¿Ok? Y el desvío lo tengo acá, que es sigma. Entonces esto también lo meto como argumento. Fíjense que todo es súper intuitivo, ¿no? Todo es lógico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo que tengo acá es una estandarización de la variable dependiente, donde la multiplicación de las x con las betas van a ser, digamos, va a ser la media, ¿de acuerdo? Es la media justamente del modelo. Y a esto de acá le vamos a restar, le debemos restar esto. ¿Sí? Pero justamente eso es el denominador, ¿no? 1 menos la normal acumulada es el denominador, entonces lo que hacemos es restamos el logaritmo natural del denominador. A ver, todo debe estar bien acá para poder digamos, ejecutar nuestro modelo truncado. ¿Sí? Este es nuestro modelo truncado. ¿Ok? Truncamiento por la izquierda, ¿no? Todavía nos falta truncamiento por la derecha y truncamiento por ambos lados. Pero este es truncamiento por la izquierda. ¿Ok? Fíjense que la función de verosimilitud de un modelo truncado es muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla. ¿De acuerdo? No es tan complicada. ¿Ok? Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es probar el modelo. MLModel, LF. Mi modelo se llama CRUM LL. Y acá decimos que en xz, la variable dependiente, vamos a usar las mismas variables del modelo anterior. Vamos a bajar despacito. Fíjense, las mismas variables del modelo anterior. Vamos a bajar despacio. Entonces, y después de la variable dependiente ponemos un igual. Y acá vamos a poner ln sigma, dos puntos, para que también se estime el desvío y finalmente ml maximizamos. Un tema importante, hay dos cosas que podemos hacer. Podemos eliminar los ceros o acá podemos poner una condición. Si la variable dependiente, que es W, es mayor a 0. ¿De acuerdo? Porque ya hemos dicho que en este modelo truncado vamos a poner acá 3 slash. Ya sabemos que si ponemos 3 slash es como decir al programa lo que viene abajo continúa, ¿sí? Pero hay que ponerle espacio 3 slash y podemos escribir en el lineal. Entonces acá es como si estuviéramos, digamos, eliminando toda la información, ¿de acuerdo? Toda la información que es igual a 0. Porque el modelo truncado normalmente no considera, no toma en cuenta esa masa de probabilidad que no le interesa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces construir un modelo truncado, fíjense, no es tan
tan difícil, ¿no? No es tan difícil y ya estás abordando, digamos, ya estás tratando como deberías tratar a la variable dependiente. Vamos a ver si todo corre bien o si no hay que ajustar algo. Vamos a mirar. Está corrió. Ahí está. Este es mi modelo truncado. Está. ¿Ok? Fíjense que me sale el mismo sentido de hace rato, ¿eh? ¿Ok? Pero acá yo me quiero detener un ratito con el tema de la interpretación. ¿Sí? Con el tema de la interpretación. Acá es importantísimo el tema de la interpretación. ¿Ok? Debido justamente al truncamiento por la izquierda, la esperanza matemática de la variable, dado de que la variable solo la puedo observar cuando es mayor a 0, va a ser igual a x beta más la razón inversa de Mills, que es la función de densidad evaluado en el punto de corte estandarizado, 1 menos la función de distribución acumulada. ¿Sí? Es decir, es x beta ya hemos visto que es el promedio de la variable dependiente más este corrector. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa de que estos coeficientes no los puedo interpretar de manera directa. Primera cosa. ¿Sí? No los puedo interpretar de manera directa. A menos que considere a la variable dependiente como una variable latente. ¿Qué es una variable latente? Una variable latente es una variable no observada. ¿Sí? Eso es una variable latente. Es decir, ¿qué no estoy observando de esta variable latente? No estoy observando cuáles son las horas que efectivamente trabajan las mujeres que trabajan desde el hogar, ¿no? Porque lo único que observo ahí son ceros, ¿de acuerdo? Pero no estoy observando, eso es lo que no observo. Pero en el mundo ideal, si yo observara esas horas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí sí podría interpretar estos coeficientes de manera directa. Pero como no las observo, ¿de acuerdo? Yo tendría que hacer esta corrección. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ahora, poniéndolo en limpio, en blanco y negro. Lo que quiere decir es lo siguiente, que puedo interpretar esos coeficientes, sí. ¿De acuerdo? Sí los puedo interpretar de manera directa, siempre y cuando asuma que la variable dependiente es una variable que tiene un componente no observado. ¿Sí? Es una suerte de variable potencial. ¿Sí? ¿Ok? Pero si yo quisiera interpretar la variable dependiente tal como está, no podría, ¿sí? No podría interpretar estos coeficientes de manera directa. ¿Ok? Entonces, podríamos nosotros inicialmente sí analizar el sentido. Eso sí lo podríamos hacer. Por ejemplo, si tienes hijos menores de 6 años, ¿sí? ¿Ok? Tienes un efecto que es grande y que es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace sentido, ¿no? Porque con hijos pequeños, la mujer se queda en la casa, ¿de acuerdo? Y trabaja menos. Con hijos mayores, ¿de acuerdo? También el signo es el esperado. ¿Sí? A mayor edad, bueno, se trabaja menos, acá no está tan claro. A mayor nivel educativo, trabajas más, eso parece que sí es, ¿no? ¿Ok? Entonces, si entendiéramos la variable dependiente como una variable latente, como una variable potencial, ¿sí? Nosotros podremos interpretar esto de la siguiente manera. Podríamos decir, ¿sí? Si los hijos pequeños, en los hogares donde existen hijos pequeños, ¿de acuerdo? La mujer, ¿sí? Trabaja potencialmente 803 horas menos. ¿De acuerdo? Porque estamos considerando la variable dependiente como una variable latente. Potencialmente trabaja 803 horas menos. ¿No? Ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. ¿Sí? Y si hay hijos de 6 a 18 años, la mujer trabaja potencialmente 172 horas menos. Entonces le agregamos el término potencial, debido, ¿sí? A que estamos entendiendo como la variable dependiente como una variable latente. ¿Sí? A mayor edad, la mujer trabaja potencialmente 8 horas menos. ¿Sí? Ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante, y a mayor nivel educativo, la mujer trabaja potencialmente 16 horas más. ¿De acuerdo? Pero esa interpretación de potencialmente, ¿de acuerdo? Nos puede generar muchas dudas si estamos haciendo una investigación, ¿de acuerdo? Y queremos hacer la interpretación de esto. Por ende, lo que nosotros deberíamos hacer es interpretar la variable, ¿sí? Interpretar cada uno de estos coeficientes en función de cómo estamos observando la variable. ¿De acuerdo? Y eso sí nos obliga a hacer una corrección. ¿Sí? Eso sí nos obliga justamente a hacer una corrección. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el efecto marginal
poner acá, cuando varía una de las variables, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos saber justamente cuánto es este efecto marginal, esto más o menos va a ser así, va a ser el beta que estimamos, estos coeficientes, multiplicado por 1 menos la razón inversa de Mills, la razón inversa de Mills, así lo estamos llamando, evaluado en A, y todo esto multiplicado por la razón inversa de Mills, evaluado en A, menos A. Lo quedaría de esta forma. Y este factor de acá se le llama el factor de corrección por truncamiento. ¿Sí? Donde la razón inversa de Mills, ya sabemos que es igual a la función de densidad de A, 1 menos la función de distribución acumulada de A. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es que este factor, ¿de acuerdo? Solo lo vamos a aplicar cuando existe truncamiento, ¿de acuerdo? Truncamiento inferior, por la izquierda. Pero si existe truncamiento por la derecha o por ambos lados, este factor va a cambiar, porque va a depender del tipo de truncamiento. Entonces, si quisiéramos interpretar, nuevamente, volviendo, si quisiéramos interpretar a la variable tal como la estamos observando, tendríamos que corregir cada uno de estos coeficientes con este factor. ¿De acuerdo? Tendríamos que hacer esta corrección. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Ok? Tenemos que hacer esta corrección y ahí recién podemos interpretar los coeficientes. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la idea detrás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer la corrección. ¿De acuerdo? Hagamos la corrección por truncamiento para ver, digamos, cuáles serían los efectos marginales. ¿Ok? ¿Ok? Y podamos interpretar los coeficientes. Vamos a ver. Un ratito que está. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Para hacer eso, fíjense qué hacemos. Hacemos lo siguiente. Del modelo, primero voy a recuperar, acá tengo el logaritmo natural de sigma, voy a recuperar sigma. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a hacer. Recuperar sigma, me voy a generar un escalar, al cual le voy a llamar sigma, y este va a ser igual al exponencial de este valor, y con esto recupero sigma. ¿Sí? Con esto recupero sigma. ¿Por qué necesito recuperar sigma? Es importante que recupere sigma porque justamente este valor de A está estandarizado. Sería A menos X beta entre sigma. ¿De acuerdo? Entonces necesito recuperar sigma. Y ahí lo estoy recuperando. ¿Sí? Tomando el exponencial de ese valor de acá. ¿Sí? Ahí recupero sigma. Ahora me falta X beta. ¿Cómo obtengo X beta? Multiplicando cada uno de sus coeficientes por el promedio de la variable. Y con eso voy a tener X beta. ¿Sí? Y una vez que tenga eso, ya puedo obtener la estandarización de A. Una vez que tenga la estandarización de A, ya puedo construir la razón inversa de Mills. Una vez que ya tenga la razón inversa de Mills, puedo obtener el factor. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, ya con esto recupero sigma. Y ahora lo que voy a necesitar es el promedio de cada una de las variables que empleé como explicativas. Entonces, las variables que empleé como explicativas son estas. Entonces les voy a sacar, les voy a hacer un summarize para poder recuperar el promedio. Y ahí está el promedio, ¿no? El promedio de cada una de ellas. Y ahora sí voy a generarme otro escalar, al cual se llame x beta, que sea igual. Miren, copio y pego la constante. Copio la constante. Acá menos, vamos a empezar desde arriba, menos el coeficiente de hijos pequeños, multiplicado por el promedio de la variable k de 6, que es esto de acá. Esto mismo lo hacíamos con el modelo Loy, si se acuerdan, hacemos este mismo cálculo. Luego el coeficiente de la variable K6 a 8 multiplicado por el promedio de la variable. ¿Está? Luego
coeficiente de la edad, que es esto, menos por medio de la edad. Y finalmente me queda el último coeficiente, que es el nivel educativo. En este caso sí le voy a agregar un más el nivel educativo por nivel educativo, por la media del nivel educativo. Entonces vamos a ver, este cálculo cuánto les debe dar, escalar, de frente mejor display x beta, vamos a ver cuánto les debe dar este cálculo, le debe salir igual que a mí, 986.5099, ¿no? Este cálculo promedio. Ya sabemos que este x beta, ¿no?, es como si fuera la mu del modelo, el promedio del modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso yo puedo generarme ahora un escalar un escalar al cual le voy a llamar a z, que va a ser igual a 0, porque ese es el punto de corte, menos x beta entre sigma. Ahí está la estandarización del punto de corte. Podemos mirar cuánto nos sale la estandarización del punto de corte. Vamos a correr todo. Menos 1.002. ¿Sí? Está. Y lo que podemos hacer ahora es definir básicamente la razón inversa de Mills. Escalar la razón inversa de Mills. ¿A qué es igual la razón inversa de Mills? La razón inversa de Mills es igual a la normal de densidad de A, 1 menos la función de distribución acumulada. Entonces, normal de densidad. En este caso de A estandarizado, fíjense que si no le ponemos ningún argumento más, normal de densidad va a entender de que la media es 0 y el desvío es 1. Entre 1 menos la normal de AZ. ¿Sí? ¿Dónde está? Esta es la razón inversa de Mills. Vamos a ver cuánto nos sale. La razón inversa de Mills. 0.2865. Una vez que ya tenemos la razón inversa de Mills, podemos escalar, podemos generar nuestro corrector. Según la fórmula, el corrector es esta parte de acá nada más, es 1 menos la razón inversa de Mills multiplicado por la razón inversa de Mills menos A estandarizado, ¿no? Entonces va a ser 1 menos la razón inversa de Mills multiplicado por la razón inversa de Mills menos el A estandarizado, que es AZ. Vamos a ver cuánto es nuestro corrector. Debe salir 0.60 y algo, ¿no? Según lo que me acuerdo de la clase, 0.63. Y ese es el corrector. Ya encontramos el corrector, ¿no? El corrector es este 0.63. ¿Ok? Este corrector ya me permite conocer, me va a permitir conocer cuál es el efecto marginal. Entonces, ahora, si ya quiero interpretar el modelo truncado, entonces me voy a ir a los coeficientes que estimé. Por ejemplo, el tener hijos menores de 6 años, el efecto es menos 803, sale acá. Pero, si le aplicamos el corrector, allá vamos a tener el verdadero efecto. O el corrector. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a tener el verdadero efecto para cada uno de ellos, ¿no? Es decir, vamos a tener el efecto marginal, y ya es esto es algo que ya podemos nosotros interpretar, ¿no? Nuevamente, esto va a cambiar dependiendo de las características del modelo, ¿no? Esto cambia dependiendo de si el modelo, del tipo de truncamiento que tenga el modelo. O del corrector. La constante no necesitamos la constante corregirla, la constante se queda como está. Pero el resto de coeficientes sí.
ahí está, miren. El verdadero efecto, ¿de acuerdo?, de tener hijos menores, vamos a borrar esto. Acá está. El efecto de tener hijos menores de 6 años es que la mujer trabaja 506 horas menos, ¿sí? Ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. ¿Sí? Tener hijos entre 6 y 18 trabaja 109 horas menos, no 172, sino 109 horas menos. ¿Sí? A mayor edad, ¿sí?, trabaja 5.6 horas menos. ¿Sí? Y a mayor nivel educativo, trabaja 10 horas más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tenemos, digamos, los efectos marginales y eso es lo que nosotros deberíamos al final interpretar cuando trabajamos con estos modelos educados. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Obviamente nos falta los otros tipos de truncamiento y nos falta ver los modelos censurados, ¿sí?, para poder cerrar toda esta familia justamente de modelos. Me dan unos minutos para tomar asistencia y ya los dejo libres. A menos que tengan alguna consulta. Igual esto de acá se está quedando en el escritorio por si se perdieron en alguna cosa, se lo pueden llevar. La recomendación para el examen parcial es que lo que nosotros hemos visto en las partes prácticas, muchos de esos cálculos se pueden hacer a mano. Todo esto lo tienen que tener practicado, entendido. Muchos de los cálculos que hemos hecho con los modelos de elección discreta, con mínimos cuadrados, eso lo tienen que tener ahí presente. Nuevamente repito, yo no tengo ningún tipo de problema, ustedes pueden usar sus materiales sin ningún problema. Lo que sí está prohibido es usar fotocopias. Y les he pedido que me traigan las 3 tablas para el examen. La primera es la tabla de la F, ¿sí?, la tabla de la chi cuadrado, ¿sí?, y La normal. y la normal. Normal F y chi cuadrado, sí, gracias. Ya me había olvidado de la normal. Esas 3 tablas, eso sí lo habían impreso. Tomar asistencia. Arce Vicuña. Arcos Tejada. Listo, gracias. Pollo Casas. Listo, gracias. González Valverde. Gracias. Guerra Peña. Guamaní Quiroz. Está, gracias. Huanca López. Bien, gracias. Juárez Pimentel. Muy bien. López Bustamante. Mendoza Bustamante. Milla Neira. Muy bien. Gracias. Ortega Peralta. Panuela Moreno. Gracias. Portal Ramírez. Cupyas Leña. Gracias. Quesada Quintana. Quispe Casas. Gracias. Ramos Castro. Gracias. Ramos Cotrado. Gracias. Tito Ochoa. Estravi Aguilar. Uribe Esponda. Gracias. Valverde Victorio. Gracias. Vilches Mendoza. Gracias. Villanueva Santillán. Presente. Gracias. Y Zárate Salazar. Está. ¿Listo? Guardo asistencia. Ya estamos.